Desde adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ana Ponce y este es otro episodio más de Desde Adentro, este podcast incómodo que me encanta y que me encanta compartir con ustedes. Así que bueno, bienvenidos sean todos. Estamos ya en nuestro episodio número 19. Nuestro penúltimo episodio de esta primera temporada. Y bueno, tengo un tema que quiero compartir con ustedes que me gustó un montón. Un tema que, como siempre, me incomodó y me puse a pensar en mis acciones y cómo a reflexionar realmente. Me puse a reflexionar y lo quería compartir con ustedes. Y es que hoy vamos a hablar de que Jesús no necesita que lo defendamos. Y esto es algo importante y algo que quiero poder platicar con ustedes de la mejor manera. Como acostumbro a decirles, este no es un podcast para atacar a nadie, sino más bien para que todos juntos podamos empezar a crecer y vernos y ver nuestros comportamientos, nuestras actitudes y todo nuestro testimonio tal cual, tal y como es, y verlo reflejado también en la palabra del Señor y así poder crecer y darnos cuenta de cuando estamos haciendo cosas que tal vez no van de la mano con la palabra. Así que bueno, empecemos. Esto se venía a mi corazón porque estaba leyendo acerca de Pedro. Estaba leyendo acerca de Pedro y de la palabra del Señor cuando nos cuenta un poquito más acerca de Pedro. Y en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 18, ustedes pueden ver un poquito acerca de esto. Ya era el momento en el cual se iban a llevar a Jesús para su crucifixión y demás, para todo lo que él ya había anunciado que tenía que pasar. A todo esto Jesús ya les había dicho a sus discípulos. Y bueno, viene el momento donde se van a llevar a Jesús y entonces dice la Biblia, dice la palabra en Juan 18, verso 10 y 11. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y dice el verso 11, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y bueno, un montón de cosas venían a mi corazón con eso, y yo decía: Dios santo, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder dar testimonio correcto de Él, testimonio correcto de su palabra, de su amor y de quién Él es. Y yo entiendo esto porque Pedro, obviamente, Pedro era discípulo de Jesús, así como nosotros somos discípulos del Señor. Pedro también era discípulo de Jesús. Y hay algo importante en esto, y es que obviamente va a suceder algo que a la vista terrenal nadie quiere que suceda. Se van a llevar a Jesús, el inocente, el maestro de ellos, el que ellos sabían que era el Mesías. Se van a llevar a Jesús y lo van a crucificar. Van a darle una muerte injusta. Bueno, nosotros ahora sabemos que fue en nuestro lugar, murió y resucitó por nuestros pecados, nosotros lo sabemos, pero en ese momento tal vez para los discípulos ha de haber sido sumamente difícil enfrentarse al hecho de que no puede ser, Jesús va a morir por un montón de pecadores, Jesús va a tener que beber de esta copa y Él no ha hecho nada para merecer esto, y puede ser que ahí se haya metido la humanidad, la intensidad y el ímpetu humano de Pedro. Pero viene Pedro y lo que hace es que desenvaina su espada y le corta la oreja a alguien. Y Jesús le dice: hey, no hagas eso, guarda tu espada, porque esta es la copa que me toca a mí tomar. No he de tomarla, o sea, esta es la copa que el Padre me asignó, no he de tomar de esta copa. Y me ponía a pensar un poquito yo en nuestro instinto humano de querer defender a Jesús, ¿verdad? En este caso Jesús, bueno, en ningún caso, Jesús no necesitaba ser defendido. Él sabía que Él iba a ir a la cruz a morir y resucitar por nosotros. O sea, Él sabía que Él tenía que hacer ese sacrificio en la cruz. También sabía que el Señor le iba a dar la victoria, pero en ese momento Él sabía que la copa que le tocaba tomar era la copa de llevar nuestro pecado, nuestra vergüenza, de llevar toda la iniquidad del mundo entero, de toda la historia de la humanidad, llevarla sobre sí y morir en esa cruz. Todo esto que le iba a pasar, que a los ojos humanos fue terrible y doloroso, y que le agradecemos al Señor día con día porque Él tomó ese lugar por nosotros. Realmente eso tenía que suceder.
había un plan perfecto detrás de todo eso. Eso tenía que suceder. Y finalmente nosotros sabemos que a los 3 días el Señor resucita en gloria, habiendo vencido todo y dándonos un nuevo inicio, ¿verdad? Él resucita habiendo vencido a la muerte y tantas cosas. Qué hermoso todas estas cosas que suceden, pero en el momento donde se están llevando a Jesús, nadie veía esto. Lo que los discípulos veían en ese momento es, se están llevando al Maestro. Es momento, o sea, ya se acercó el momento, ya Jesús nos lo anunció y nos anunció por tanto tiempo esto que iba a pasar y ahora está aquí, el momento llegó y Él se tiene que ir. Y entonces vemos el ímpetu, la humanidad de Pedro en su máximo esplendor y Pedro sale con la espada y le corta la oreja a alguien para tratar de, prevenir, defender a Jesús. Y me pongo a pensar en cuántas veces nosotros como hijos de Dios hemos pensado que Jesús necesita que lo defendamos. Me pongo a pensar en cuántas veces usando la espada, nosotros sabemos que la espada es la espada de la palabra, claro que sí, pero yo me pongo a pensar cuántas veces pensé yo que era correcto y saqué mi espada y le corté la oreja a alguien. O sea, cuántas veces yo lastimé a alguien más con la palabra de Dios cuando realmente no era necesario. Cuántas veces lastimé yo a alguien, según yo, por defender al Señor, usando la palabra para herir, para pelear. Y en vez de representar a Jesús correctamente, en vez de defender a Jesús, lo que hice fue cortarle la oreja a alguien, o sea, inhabilitar a alguien para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo va a escuchar a alguien la palabra del Señor si yo le corto la oreja? Yo me pongo a pensar en esto y pienso en el día a día cuántas veces nosotros como cristianos usamos la palabra de Dios para pelear, para según nosotros defender a Jesús cuando... Sobre todo esto pasa, por ejemplo, en redes sociales, cuando alguien publica algo, no estoy diciendo que sea correcto, pero tal vez alguien se fue a la iglesia a la que usted pertenecía o pertenece todavía. Y esta persona se fue a la iglesia y empieza a publicar cosas y empieza a murmurar y a decir cosas que no son, sacar cosas fuera de contexto, incluso tal vez empieza a decir cosas que puede ser que sean con el propósito de lastimar, de dividir, de decir ya nada es como antes o no sé, con el propósito de apedrear, ¿verdad? Nunca falta. Y aunque no estoy de acuerdo con que alguien pues pueda venir y hablar en contra de la iglesia, del Señor, Jesús no necesita que usted y yo lo defendamos. Y suele suceder que en este tipo de, publicaciones, también incluso hay momentos donde también los cristianos salimos a bailar ahí en el sentido de que hay una publicación que está a favor de algo que nosotros estamos en contra. Hay una persona cuyo estilo de vida no se parece al que nosotros predicamos. Y entonces en vez de usar la palabra para compartir a Jesús, empezamos a querer tratar de defender a Jesús. Y lo que hacemos es el uso erróneo de nuestra espada. Y lo que hacemos es usar la palabra del Señor para lastimar a alguien de tal forma que después de lo que le dijimos está casi que inhabilitado para volver a escuchar la palabra. Lo que hacemos es vacunar a la gente en contra de Jesús, en contra del Evangelio, en contra de la palabra del Señor. Y nos damos cuenta de qué grave error es este, porque Jesús no necesita que lo defendamos. Jesús solo necesita que lo representemos. Jesús no necesita que lo defendamos. Jesús solo necesita que le obedezcamos. Jesús solo necesita que yo sea un buen embajador de Cristo, y si yo soy un buen embajador de Cristo, yo no voy a ir por la vida cortándole la oreja a la gente, peleando con la palabra, de tal manera que los que me escuchen, a los que lastimé, nunca más quieran volver a oír y ni siquiera puedan escuchar, nunca más, no solamente de querer, sino que hay gente que yo agarré la palabra y los lastimé con tanto ímpetu, que seguramente no por no querer, pero sencillamente no van a poder volver a escuchar la palabra de la misma manera, por la manera en la que yo la usé para lastimarlos. Y qué horrible, ¿verdad? ¿Qué culpa tendremos? Y yo me pongo a pensar, y a mí me tiemblan las piernas de pensar esto, pero me pongo a pensar, Señor Dios Santo, ¿cuántas almas te debemos? ¿Verdad? ¿Cuántas almas le hemos quitado al Señor más bien?
por estar usando la palabra del Señor no para reconciliar y no como una espada de doble filo para nosotros mismos, para quitar todo aquello en nosotros que esté mal, sino que la usamos como espada para andar lastimando gente, para estar perjudicando la manera en la que otros oyen la palabra del Señor, sencillamente porque pensamos que Jesús necesita ser defendido. Y no estoy diciendo que no hablemos la palabra viva y eficaz del Señor tal cual es. Claro que sí, pero la palabra del Señor está para edificar, no para golpear. La palabra nos va a golpear a nosotros cuando estamos en pecado, en el sentido, la palabra golpea mi iniquidad, golpea mi pecado, golpea mi ego, mi orgullo, las cosas que están mal en mí. Cuando yo leo la palabra, esta palabra va a cortar y va a llegar pues mejor, mucho más potentemente que cualquier espada de doble filo, pero esto es algo interno. No quiere decir que yo tengo que ir por la vida con esta espada de doble filo cortando a mundo y remundo. La espada está para que yo pueda conquistarme a mí mismo desde adentro, para que el Señor pueda ayudarme a cortar profundamente en mi interior. Y luego, como voy cambiando desde el interior, yo puedo dar un testimonio tan certero de quién es Cristo, que entonces yo ya no voy a necesitar andar golpeando a nadie para defender el nombre de Cristo, para defender el Evangelio, sino que mi testimonio, así como el de Jesús, debería de ser más que suficiente para poder anunciar la verdad que hay en el Evangelio. Debería ser más que suficiente el testimonio que yo doy para defender, entre comillas, el Evangelio y a Cristo y quién es Él, pero no lo estoy haciendo de la manera correcta. Yo no defiendo, entre comillas, el nombre de Cristo peleando. Yo no defiendo, entre comillas, el nombre de Cristo golpeando a los demás, buscando. Imagínense qué tan mal tenemos que estar en nuestro corazón para pensar que podemos agarrar la santa palabra de Dios que sirve para predicar de amor, de nuevos inicios, de que Dios cambia tu pasado, de que Dios perdona tu pecado, de que Dios te redime de todo lo malo que fuiste, que hiciste, que el Señor te ha hecho una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, todas fueron hechas nuevas, de que Cristo murió y resucitó por ti. ¿Cómo se nos ocurre? ¿En qué cabeza humana cabe que yo puedo decidir tomar la santísima palabra del Señor, tan hermosa, tan viva y eficaz como es, y usarla para ganar una pelea? No, es que yo tengo que estar mal, o sea, yo me pongo a pensar en mí misma y yo me enojo conmigo y yo digo, Dios santo, Señor, qué tan equivocada he podido llegar a estar yo si en algún momento se me ha cruzado por la mente que con un texto bíblico yo así se van a callar, así les vas a callar la boca, entre comillas. No, ¿qué es esto? La palabra del Señor yo la tengo que usar para vivirla, para empezar, ¿verdad? Para vivirla. Yo la palabra del Señor la tengo que usar como un estilo de vida y que sea tan fuerte que yo no necesite decir nada más que Cristo te ama y que los demás sepan. O sea, yo no necesito golpear a nadie con la palabra para ganar un argumento. No, por favor, no es eso así. Para ganar una discusión, no es eso así. Para respaldar mis argumentos, no es eso así. Si yo quiero que mi argumento tenga peso, mi argumento va a tener peso respaldado por el testimonio que yo doy. Si yo quiero ganar una discusión, no la gano gritando más fuerte. Y si yo quiero ganar una discusión, no la gano lastimando más y golpeando peor. Y esto me cae a mí misma porque, ay, Dios mío, en el nombre de Jesús, lo digo por fe, no me gusta pelear. Pero es tan fácil caer en eso, es tan fácil caer en decir, yo quiero tener la razón. Y miren, me voy a ministrar con ustedes. Soy una persona que me gusta tener la razón. Soy una persona que le gusta discutir porque le gusta tener la razón. Y yo le pido al Señor que me ayude porque yo tiene que ser más mi sed de representar a Cristo que mi sed de tener la razón. No puede ser así. Tengo que tener más emoción por representar correctamente la mansedumbre de Cristo que mi interés y mi ímpetu por querer representar lo grande que es mi intelecto y lo mucho que tengo la razón y mi superego. No puedo hacer esto, no puedo ir por la vida cortándole la oreja a los demás, inhabilitándolos para escuchar la palabra del Señor. No puedo lastimar yo de tal manera a otros con la palabra, usando la palabra.
que después de eso no puedan escucharla a ellos. Que nunca la puedan escuchar igual porque en algún momento yo ya la usé para herirlos. Ay, no, qué triste, qué terrible. Y que Dios nos perdone, que el Señor nos ayude y nos transforme nuestro corazón, porque qué terrible es, ¿verdad? Que el Señor nos motiva en su palabra, nos dice que el mandamiento, o sea, que eres un gran mandamiento, aquí está tu gran mandamiento. Es que se amen, eso es lo que yo les pido. Yo lo que les estoy pidiendo en resumidas cuentas es ámense unos a los otros. Y es tan fácil, o sea, el Señor dice, es que nosotros una de las primeras cosas como cristianos que nos enseñan es Dios es amor. Entonces yo tengo que poder, si yo estoy enseñando quién es Jesús, yo tengo que enseñar amor, porque a mí lo primero que me enseñaron en la escuela dominical es Dios es amor. Y entonces yo entiendo, Señor, tú eres amor y tú eres el evangelio. Y entonces yo entiendo que el evangelio de Jesucristo es no solamente que tú me amas a mí, sino que ahora por cuanto tú me has amado a mí, tú me habilitas para amar a los demás, claro. Y ese amor redarguye en mí y me hace cambiar. Ese amor hace que yo ya no quiera pecar. Ese amor hace que yo vea la maldad en mí y aborrezca esa maldad. Ese amor hace que yo vea en mí lo que está mal y ya no quiera más ese estilo de vida, que yo quiera vivir para ti. Claro, ahí empieza todo, ¿no? Pero imagínense qué terrible, qué mal tendremos que estar de pensar que yo puedo utilizar la palabra, que está ahí como una gran carta de amor para mí, para transformar mi vida, la de mi familia, que yo la quiera usar para lastimar a alguien más, cuando esa palabra está escrita también para amar a esa persona, a esa otra persona. A la persona que yo estoy lastimando, Jesús también murió por ellos. A la persona que yo estoy agarrando la palabra para golpearla, Jesús también los ama a ellos. Y yo no puedo creer que la palabra viene a amarme a mí y a golpear a los demás. Yo tengo que entender que Jesús no necesita que yo lo defienda. Jesús necesita que yo viva su evangelio. Realmente Jesús no necesita, pero esto es lo que Jesús quiere de mí. Jesús no necesita que yo lo defienda. Jesús quiere de mí que yo lo represente, amando a los demás. Jesús quiere de mí que yo me dedique, ¿quieres hablar de la Biblia? Súper, Hannah, habla de la Biblia. Pero háblate a ti primero, Hannah. O sea, me estoy hablando a mí, ¿verdad? O sea, yo quiero hablar de la Biblia. Yo quiero que la Biblia cambie la manera en que alguien piensa. Perfecto, me parece genial. Empezá por ti. Empezá leyendo la palabra, empezá enamorándote de la palabra del Señor, de Él, de su carácter, de su persona. Y esa palabra va a empezar a cambiar tu corazón. Y ahí es, ¿verdad? Vos querés usar la espada, súper, usala para que eso llegue a lo más profundo de tu corazón. Que la espada del Señor llegue a lo más profundo de ti. Y desde ahí puede haber un cambio real. Si yo quiero, yo necesito entender lo que Jesús pide de mí. Jesús pide que yo lo represente. Jesús pide que yo viva el evangelio. Jesús pide, ¿vas a usar tu espada? Sí, pero no para golpear a nadie más. Pues vas a usar tu espada para poder pelear tus propias batallas. Y de esas victorias vos vas a testificar y eso va a ser testimonio, claro que sí. Pero no me da la espada para golpear a otros. ¿Cuándo voy a pensar yo que Jesús me va a poner una espada en la mano para que yo le corte la oreja a alguien más? Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si yo le corto la oreja a alguien, yo le impido el acceso a la fe. Yo le impido el acceso a oír la palabra. Si yo lastimo a alguien y lastimo la manera en la que va a escuchar, yo estoy perjudicando posiblemente de manera permanente su acceso a poder oír la palabra de Dios y a través de eso a poder obtener la fe que ahora yo tengo. No puedo pensar yo en ningún momento que es correcto que yo use la palabra de Dios, que me ha amado, que me ha consolado, sí, que me ha redargüido, que me ha dicho lo que está mal para que Él pueda transformarme día con día conforme a su perfecta voluntad. Claro que sí, pero yo no puedo pensar que esa palabra yo la puedo usar para lastimar, que esa palabra yo la puedo usar para humillar. Si el Señor no ha usado su palabra para humillarme a mí, el Señor ha usado su palabra para que las áreas humillantes de mi vida puedan ser restauradas.
El Señor ha usado su palabra para darme un nuevo inicio, para darme una nueva esperanza, para darme una nueva vida, para darme una alternativa. Yo tengo que poder entender que yo no tengo que defender a Jesús. A mí solo me toca amarlo, honrarlo y representarlo aquí en la tierra. Me toca vivir como Él vivió, seguir sus pasos. Me toca imitar a Cristo. Me toca querer día con día ser más como Él. Eso es lo que me toca. Pero defenderlo, seguramente que no. Ya mi testimonio lo va a defender. Ya testificar mi familia, el testimonio con mis papás, con mi cónyuge, con mi, con mis amigos, con mis hermanos, con mis hijos. Mi testimonio de Cristo con los demás va a defender más de lo que una palabra dura pueda defender. No va a ser así. Mis palabras astutas, entre comillas, cuyo propósito es golpear y ofender y dejar curado, no, eso no va a defender a nadie, eso va a ofender. Eso sí lo voy a lograr, ofender es lo que voy a lograr, pero defender, no. Mi testimonio, mi amor por Jesús, mi amor hacia los demás, eso es lo que defiende. Lo demás que yo pueda decir y las maneras erróneas en las que yo quiero usar la palabra para golpear a los demás no van a defender nada, pero sí van a ofender mucho. Así que bueno, les dejo este tema, espero que sea de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí, y espero que empecemos a guardar esa espada en las circunstancias donde nuestro primer instinto humano impetuoso es voy a sacar la espada para herir. Y espero que podamos ser como Jesús, que dijo, hey, no, aquí no, o sea, no es así, no es esta la manera. Guarda esa espada. Y qué locura, ¿verdad? Porque Jesús mismo es el que le dijo, hey, guarda tu espada. No es así. Así que tal vez el Señor nos quiere decir a nosotros, hey, guarda tu espada. No es así. Tal vez ahorita lo que me toca es dejar de golpear y empezar a abrazar. Dejar de lastimar y empezar a sanar. Tal vez me toca, en vez de golpear, hacer las paces o pedir perdón. Tal vez me toca después, en vez de querer tener la razón, solo querer tener el corazón de Dios. Así que, bueno, les dejo este episodio. De nuevo, espero que sea de bendición para ustedes. Y estamos ya a punto de terminar esta primera temporada, no lo puedo creer, se nos ha ido volando el tiempo, pero bueno, yo me la he disfrutado muchísimo y espero que ustedes también. Así que nos vemos la próxima semana para el último, sí chicos y chicas, el último episodio de esta primera temporada. Mi nombre es Hannah Ponce y esto fue Desde Adentro. Hasta la próxima. Chau. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.